Muy cordial saludo para todos. Otra tarde más de actividad académica. Para hoy tengo un invitado especial, el doctor Jimmy Castañeda. El doctor Jimmy Castañeda es una persona muy reconocida en Colombia, quien maneja toda la parte académica de la federación, es el jefe de educación médica y el encargado de todos los proyectos educativos. Adicionalmente es past presidente de la federación. Con él vamos a estar revisando el tema de Miomatosis uterina en infertilidad. El doctor Buitrago amablemente me invitó a hacer la presentación. Yo voy a tratar de darles un enfoque lo más práctico posible respecto a cómo visualizo yo esta relación. No tengo conflictos de interés de ningún tipo para hacer la presentación. Una epidemiología general acerca de los miomas. Definitivamente la neoplasia más frecuente del aparato reproductor femenino es un tumor de músculo liso y colágeno, tiene una pseudocápsula, casi siempre tenemos la tendencia a visualizar como si tuviera una cápsula, pero en realidad es una pseudocápsula. La prevalencia en los diferentes estudios es muy amplia, pero en general nos acercamos más hacia este 70% que a este 5%, y obviamente hay variaciones poblacionales, es menos frecuente en poblaciones europeas, más frecuente en mujeres afrodescendientes. Tenemos diferentes métodos diagnósticos, lo cual también hace que esta prevalencia varíe, y hasta en el 70% de úteros histerectomizados tiene presente diagnósticos de miomas. Siempre a mí me gusta mucho enfatizar en que para tomar decisiones diagnósticas hay que entender a los miomas y saber los factores de riesgo, porque esos factores de riesgo son los que nos van a determinar en aquellos casos que no son tan claros si debemos hacer algún tipo de tratamiento y posiblemente qué tipo de tratamiento. Debemos entender que la edad es uno de los factores de riesgo directamente proporcional e importante. La raza, como ya la mencioné, especialmente en grupos poblacionales afrodescendientes, y otra serie de factores como el consumo de carnes rojas, el consumo elevado de alcohol, cafeína, posiblemente factores genéticos asociados también tienen que ver con el pronóstico que tengamos. Y si nosotros nos situamos en que la mayoría de pacientes de infertilidad que vamos a ver relacionadas con miomas están antes de los 40 años, no todas, cada vez vemos y tratamos más mujeres que tengan más de 40 años, pero ese grupo previo a los 40 años posiblemente necesita más que un tratamiento, una estrategia de manejo. Y debemos conocer claramente y adoptar la clasificación de FIGO, pues ya estamos próximo año cumpliendo 10 años de la implementación por parte del Grupo de Desarrollos de Trastornos Menstruales de la FIGO, de la clasificación que definitivamente nos ha mostrado una forma diferente de enfocar y entendernos todos de una misma manera, y en el caso de los miomas es perfectamente aplicable. Aquí solamente quiero hacer una anotación. Ustedes conocen pues la clasificación, y es que en la última revisión que hace el grupo de FIGO de los miomas, una de las cosas importantes es que quita este mioma tipo 3 del concepto de los miomas intramurales y lo acerca más hacia el concepto de miomas submucosos. Eso en esto que nos atañe en esta tarde es importante, bastante importante. Aquellos miomas que tienen contacto con el endometrio, que no son probablemente intramurales, que su comportamiento en cuanto a infertilidad y a hemorragia tiende a enfocarse cada día más como submucosos, los vamos a tener en cuenta. Sin embargo, el grupo no se atreve todavía a ponerlo entre submucosos, pero lo que se hace es separarlo de los otros, donde estaban los intramurales y los subserosos. ¿Cómo se nos presentan los miomas? Más o menos de todas las mujeres que tienen miomas, hablemos de que a los 40 años el 50% de las mujeres tienen miomas, y de esas
entre el 20 al 50% presentan síntomas. Los síntomas se reparten entre estos que mencioné acá, los síntomas clásicamente aceptados, la normoterina normal. Se perdió el sonido, repite ahí, trata de mejorar el sonido. Bueno, hablaba de los síntomas, donde hay unos síntomas clásicos o más aceptados como la hemorragia uterina anormal, el dolor pélvico, especialmente cuando está relacionado con dismenorrea, en algunos casos con dispareunia y en pocos casos con dolor pélvico crónico, el aumento de la incidencia de abortos, la compresión adyacente manifestada por estos síntomas, disfunción intestinal, estreñimiento, disfunción urinaria con el aumento de la frecuencia urinaria y de los síntomas de tenesmo. Y problemas relacionados con fertilidad. ¿Me está escuchando, Carlos? Te perdiste un ratico, yo creo que debes repetir esta filmina, esta diapositiva. Bueno, ahí me escuchan. Ahora sí, pégate bien. Gracias. Bueno, les comentaba que esta imagen nos resume los principales síntomas que se presentan asociados a la miomatosis uterina. Entre el 20 al 50% de las mujeres con miomas pueden presentar algunos de estos síntomas de manera significativa. Los más frecuentes, la hemorragia uterina anormal a la cabeza y la compresión adyacente. Hoy en día se acepta que probablemente estos síntomas de compresión adyacente son subvalorados, donde está la presión pélvica, la disfunción intestinal, la frecuencia de urgencia urinaria, retención urinaria, lumbalgia y estreñimiento. El dolor pélvico en cabeza de la dismenorrea, no tan frecuente como los anteriores, dispareunia y menos frecuente el dolor pélvico crónico. Y los problemas asociados con fertilidad, en general, dentro de los que se destaca la infertilidad inexplicada o como parte o relacionado con tratamientos de alta complejidad de infertilidad, donde no hay necesidad de que haya ningún síntoma adicional asociado, pero se ha visto y lo que han mostrado los diferentes estudios, algunos de los cuales me voy a detener, que los tratamientos de alta complejidad mejoran sus resultados en pacientes que tienen miomas cuando se les hace el respectivo enfoque y tratamiento. Entonces, con esta introducción, comenzamos a mostrar cuáles son los posibles mecanismos de afectación de la fertilidad dado por los miomas. Hay diferentes teorías donde se habla de que los miomas pueden afectar el impacto molecular global de los genes OXA, 10 y 11 específicamente, y esto puede alterar la receptividad endometrial. En pérdida recurrente específicamente se ha demostrado el impacto en aumento de pérdida. Pacientes con abortos a repetición, siempre tenemos en cuenta dentro de las posibles causas, pues está los miomas y lo que debemos tamizar etiológicamente. El endometrio que recubre los miomas submucosos ha mostrado en los estudios patológicos atrofia glandular y la teoría dice que adicional a la afectación de los genes OXA puede afectar esa atrofia, la implantación y la futura nutrición o la nutrición de ese futuro feto que se va a ir desarrollando a través de los meses. Hay una teoría que cada vez tiene más evidencia, que es la distorsión anatómica como causa de la infertilidad que puede estar asociada a miomas, ya sea por obstrucción de las trompas del falopio, ya sea por distorsión de la cavidad endometrial. No solamente por la afectación que mostré en la imagen anterior del endometrio estructuralmente, sino además de la distorsión como tal desde el punto de vista anatómico de la cavidad endometrial. Adicionalmente, la presencia de miomas puede causar cambios funcionales con un consecuente aumento de la contractilidad uterina y eso puede alterar la progresión de los espermatozoides y puede
también favorecer un suministro anormal de sangre, alterando en consecuencia la receptividad endometrial y la potencial implantación que puede producirse durante una búsqueda de embarazo. Los miomas se relacionan más o menos con el 10% de los casos de infertilidad. Cuando nosotros catalogamos la infertilidad en el enfoque global del estudio, la causa uterina como factor uterino se ve más o menos en el 10% de los casos. Y casi que en ese 10% de los casos, el mioma es la causa que puede presentarse. Hay 1 o 2% probablemente asociado a otro tipo de alteraciones como las anomalías del tracto genital inferior congénitas. Los miomas son la causa en factor uterino más importante y son la única causa en 1 a 3% de las pacientes. Y ese es otro concepto importante de tener en cuenta en fertilidad, y es que uno nunca piensa en una única causa independiente del enfoque, sino siempre de pensar en que debe haber más de una causa, no solamente causas femeninas, sino también la causa masculina que frecuentemente se mezcla etiológicamente. El efecto en este sentido de lo que hablamos de la alteración y distorsión de la anatomía y de la afectación que tenga sobre la cavidad endometrial depende en gran medida de la ubicación del mioma. Definitivamente los submucosos tienen una gran evidencia respecto a tasas de implantación más bajas y en cómo mejoría la infertilidad o cómo mejoran los resultados de la fertilización in vitro luego de hacer resección de esos miomas submucosos. En los intramurales hay evidencias controversiales y en los subserosos definitivamente hay evidencias en cuanto a que no tienen un efecto significativo en los resultados reproductivos. Los intramurales, después de realizarse resección de estos en fertilización in vitro, se ha visto, antes de la fertilización in vitro, perdón, se ha visto que disminuye las tasas de embarazo y hay unos trabajos que muestran también que no hay muchas diferencias. Entonces, en estos intramurales, a pesar de que cada vez hay trabajos que sugieren, la evidencia no es suficientemente fuerte como surge con los submucosos para hacer una recomendación específica y clara y categórica de tratamiento de estas pacientes. ¿Cómo puede afectar el tamaño y el número? ¿Hay alguna, dentro de esa evidencia controversial que hay entre los miomas, en los miomas intramurales, y hablemos miomas intramurales tipo 4? ¿Sí? Específicamente los tipo 4, ya los 5 y 6 no los catalogamos como intramurales, sino como subserosos. Estos tipo 4, cuando en esa evidencia controversial, como mencionaba, cuando comienzan a tener más de 4 centímetros, se ha visto que puede afectar negativamente la infertilidad. Y cuando uno diferencia, mete este factor, que es el tamaño, en los trabajos en los cuales se puede hacer ese discernimiento, comienza a haber una tendencia a mostrar efectos deleterios cuando el tamaño es de más de 4 centímetros. Ahora, el otro concepto que no es propiamente infertilidad, pero que nos interesa cuando nosotros pretendemos mejorar el efecto reproductivo de las pacientes, es el efecto de los miomas asociados al embarazo. Hay evidencia de que aumenta la incidencia de abortos, hay evidencia de que aumenta la incidencia de parto, de parto prematuro. Aquí está errado porque parece que no. Sí, de mala presentación, aumenta la incidencia de parto por cesárea, desprendimiento placentario y restricción del crecimiento fetal. Y los miomas que tienen un componente intracavitario tienen una característica, y es que intracavitario adyacente a la placenta, tienden a sangrar al comienzo del embarazo y aumentan el riesgo de aborto espontáneo. Posiblemente la mejor evidencia que hay respecto al papel de los miomas en fertilidad parte de la revisión sistemática que hace PRITZ. Tiene una característica, y es que hace en el 2001 una y en el 2009 actualiza la misma revisión, hace la misma revisión sistemática, mejorando la evidencia que mostraba en el 2001. Entonces, uno siempre se refiere
cuando habla de miomas y fertilidad a este metaanálisis, donde analiza 347 estudios en la segunda valoración, que es sobre la que voy a hablar, la de 2009, escoge 23, dentro de estos hay un ensayo controlado aleatorizado, incluye un ensayo controlado aleatorizado, 9 prospectivos, 13 retrospectivos, analiza la reducción de la fertilidad o el aumento de resultados adversos en embarazo y analiza el efecto de la miomectomía versus los no tratados. Entonces, este es el primer análisis, que es el efecto de los miomas en la fertilidad en pacientes sin tratamiento, mirándolos en todas las localizaciones, sin discernir si son intramurales, si son submucosos o si son subserosos. Y mire que en todos estos parámetros, en la rata de embarazo clínico, en la rata de implantación, en el curso del embarazo y el recién nacido vivo, que es probablemente lo que más nos interesa en fertilidad, y en la tasa de abortos espontáneos, hay diferencias significativas en cuanto a lo deleterio que en estos parámetros es tener miomas. Luego, diferencia estos efectos de los miomas, ya discerniendo si son miomas submucosos en este caso. Y se encuentra que en los miomas submucosos, la rata de embarazo clínico, la rata de implantación, el recién nacido en casa y la rata de aborto espontáneo, todos estos factores igualmente están significativamente afectados en el sentido negativo cuando hay miomas submucosos. Cuando evalúa los miomas no submucosos, en este metanálisis, Fritz no diferencia los miomas intramurales, o sea, ni los 3, 4, 5 y submucosos y subserosos de los submucosos, sino mezcla los intramurales y los subserosos. Se encuentra que está alterada la tasa de implantación, está alterada la tasa de recién nacido vivo y está alterada la tasa de aborto espontáneo. No hay alteración en la rata de embarazo clínico. Entonces, en general, nos podemos coincidir en el hecho de que el hecho de tener miomas es deleterio con la fertilidad natural, especialmente en los miomas submucosos, pero también muestra alguna evidencia de que los miomas no submucosos, a los que nos comprometen la cavidad, también presentan, son deleterios en algunas de las características que nos interesan de la fertilidad. Ahora, analiza los efectos de la miomectomía en la fertilidad y aquí analiza específicamente los miomas submucosos, es decir, los operamos y cómo se valoran esos parámetros, y el único parámetro que mejora significativamente es la rata de embarazo clínico. El resto de parámetros comparado con las mujeres que no tienen miomas, no se altera de manera significativa, no mejora de manera significativa, pero este parámetro sí mejora. En el caso de los miomas en otros sitios, no hay cambios significativos luego de la miomectomía. Entonces, la conclusión general muestra que hay un buen soporte respecto al impacto deleterio en fertilidad de los miomas submucosos y el beneficio de su remoción. Y hay un buen soporte respecto al no impacto en fertilidad de los miomas subserosos o su remoción. Y ha mejorado discretamente la evidencia del impacto negativo de los miomas intramurales, pero faltan estudios. Ahí debe haber una mejor caracterización de los miomas submucosos, metodológicamente debe ser mejor adecuado el estudio y esto permite valorar mejor el beneficio del manejo quirúrgico. Hay que tener en mente que cuando se hizo este metaanálisis, pues todavía no estaba implementado, aún todavía muchos estudios no hablan de la clasificación de FIGO para analizarlos. Este es otro estudio donde se analiza el tratamiento histeroscópico de patologías como los pólipos y los miomas y su resultado en tasas de embarazo antes
de la intervención y después de la intervención en pacientes que fueron llevados a fertilización in vitro. Mire que en todos los casos mejora de manera significativa después de hacer la cirugía. Entonces, eso nos lleva a un concepto adicional y es no solamente pensamos en tratar los miomas cuando los asociamos con infertilidad, sino también cuando vamos a llevar a las pacientes a terapias de reproducción asistida, así los miomas no sean la indicación. Es una paciente que tiene un factor tubárico porque tiene un antecedente, una ligadura de trompas, que tiene 40 años, y le vamos a hacer una fertilización in vitro, que es lo indicado por indicación tubárica, y tiene miomas, pues posiblemente, si esos miomas son submucosos, debemos tratarlos antes para mejorar el resultado de una manera bastante significativa, como muestra este estudio. Aquí hago otro paréntesis para los miomas intramurales donde faltan estudios, pero aquí en un estudio metaanálisis que hace Zunkara en 6.000 ciclos muestra una disminución significativa en resultados de FIB, en tasas de nacidos vivos, una mejoría, y en tasas de embarazo clínico, luego de hacer tratamientos para los miomas que tenía intramurales. Estos son los miomas objetivos cuando nosotros tenemos pacientes en infertilidad. Este es un mioma tipo 0 probablemente, este es un mioma tipo 2 probablemente. Hoy en día, este mioma, digo probablemente porque esa última revisión que hace el grupo de FIGO nos dice que hay que diferenciarlos técnicamente, el mioma 0 y el mioma 1, basado en que para que sea 0 el pedículo debería tener menos del 10% del diámetro total del mioma para poder decir que es 0, y si no es tipo 1, y aquí pues no lo podemos ver bien en esta simple foto. Entonces, cuando nos enfrentamos a la presencia de miomas, nosotros con base en lo que acabo de mencionar definimos tratar o no tratar. Pero el otro punto es tratar cómo. ¿Cómo vamos a tratar esos miomas cuando nos encontramos con ellos? Aquí esto es un resumen de las terapias que nosotros tenemos en general, las alternativas de tratamiento que pasa desde el médico, iniciando por el expectante, manejos intervencionistas y manejos propiamente quirúrgicos, y debemos tener toda esa alternativa de posibilidades porque no todos los casos se manejan de la misma manera. Dentro de los tratamientos conservadores, no histerectomía, que son los que se aplican en estos casos, tenemos la posibilidad de hacer miomectomía, ya sea laparoscópica, ya sea con asistencia robótica y ya sea abierta desde el punto de vista alto. La histeroscópica, ligadura laparoscópica de arterias uterinas, criomiolisis laparoscópica o transvaginal guiada por ultrasonido, radiofrecuencia. Aquí se demuestran pues algunos de esos alternativas de una manera más visual. La embolización uterina, que fue introducida desde el año 95 y que era la gran panacea para el manejo de los miomas, hoy en día ya está bien sedimentada. Hoy en día sabemos que nunca es una alternativa de primer nivel para paciente con infertilidad, porque tiene una tasa que para el caso es importante de falla ovárica secundaria a la embolización y de necrosis endometrial secundaria a la embolización. Entonces, si vamos a hacer esto en una paciente con perspectiva de embarazo, que estamos buscando y tratando de mejorar un problema de infertilidad, pues no tendría sentido que termine en una falla ovárica que puede llegar al 5% de los casos. Y otro 5-8% de casos en que terminan en una necrosis miometrial masiva que genera hacer una histerectomía de urgencia. Entonces, aunque estas cifras nos muestran unos resultados llamativos para mejoría de dolor, para mejoría de sangrado, ese hecho que les acabo de mencionar nos hace situarlo hoy en día en una terapia de segundo o de tercer nivel, todavía válida, pero en segundo o tercer nivel en pacientes con infertilidad. La resonancia magnética, el ultrasonido guiado con resonancia magnética, que en nuestros países lo vemos casi nunca. En Colombia no existen
estos aparatos, pero hay una bibliografía significativa de los Estados Unidos, pues ha mostrado unos resultados importantes en la disminución de los miomas susceptibles para tratamiento. Los miomas susceptibles son básicamente los que están situados, como se ve en esta imagen, en pared anterior o fúndica y que pueden estar cerca a la pared abdominal anterior cuando la paciente está boca abajo, para no lesionar otro tipo de estructuras. Entonces, aunque no hay tratamiento, no hay estudios específicos respecto al resultado de infertilidad, esta es una tabla donde en el año 2017 se publican los casos de embarazo posteriores. Entonces, es más un hallazgo de casos de pacientes que se han embarazado y que han tenido una buena perspectiva durante su embarazo, más que se recomiende como tal para manejar pacientes con infertilidad y donde es importante tratar los miomas. Entonces, esto es simplemente para tenerlo en mente, a ver qué surge en los siguientes años, a ver si puede tenerse en cuenta para tratamientos de fertilidad. Los clampeos vasculares transvaginales es un trabajo interesante que mostró una disminución muy importante de tamaño de miomas con un tratamiento que se hace por vía transvaginal, con sedación, con un clampeo de las arterias uterinas localizadas con Doppler, pero son trabajos que no siguieron realizándose posiblemente por el tipo de tratamiento y lo dispendioso que puede ser hacer eso en una paciente sedada. Aunque los trabajos originales mostraban buen resultado, no he vuelto a ver tratamientos de este tipo, trabajos sobre tratamientos de este tipo. Dentro del tratamiento médico tenemos la posibilidad de manejo expectante. Para el caso de infertilidad, esto no es aplicable, simplemente lo quería mencionar, porque no siempre los miomas hay que tratarlos, pero cuando nosotros tenemos la paciente con infertilidad, no podemos entonces decir, esperemos 1 o 2 años a ver si ese mioma submucoso disminuye su tamaño, como está demostrado que ocurre en el 20% de los casos, o si lo va a hacer una fertilización in vitro, esperemos a ver si la evolución es estancamiento de esos miomas intramurales, porque pues no sería lógico ante una paciente que está buscando su embarazo en este momento. El manejo con medicamentos, como manejo preoperatorio, que es la indicación actual, sería lo que estaría recomendado hoy en día. Esto de manejo de síntomas estaría más recomendado para el manejo de sangrados. Sin embargo, hay un fenómeno que sucede posiblemente hasta hace un mes, venía sucediendo por lo menos en Colombia, y no sé si sea el caso de los países, las personas que están conectadas, que no son colombianas, y en las cuales el acetato de ulipristal está aprobado, y era que a pesar de que no hay estudios claros de la utilización del acetato de ulipristal, ahorita lo voy a mencionar, se venía recomendando como tratamiento de infertilidad y de los miomas y la infertilidad, y resulta que eso no era un tratamiento aprobado. Se han probado sustancias como las asociaciones de esteroides estrogénicos y progestágenos, que mejoran el sangrado, pero no mejoran lo que nos interesa en fertilidad. Progestinas solas, lo mismo. Hay estudios epidemiológicos que muestran que estos estrógenos con progestina en cabeza de los anticonceptivos orales pueden disminuir el riesgo de desarrollar miomas, pero en el caso de infertilidad no tienen ningún impacto. El dispositivo de Leonor-Gestrel pues tiene un impacto significativo en algún tipo de miomatosis, pero en el caso de fertilidad no ha demostrado, por razones obvias, porque es un implante de progestágeno, de depósito, y necesita tiempo. Además, no afecta el tamaño de los miomas en ninguna localización. Sí mejora el sangrado en algunos casos. Los análogos de GnRH hace más de 20 años han demostrado en extensos trabajos que disminuyen de manera significativa el tamaño, disminuyen la anemia prequirúrgica, y esa es una terapia aceptada hoy en día si nosotros tenemos que tratar miomas en esta paciente infértil y sobre todo miomas que tengan un tamaño significativo. Sin embargo, en su contra está esto que encabeza aquí, que
dificulta los planos quirúrgicos. Definitivamente es una queja recurrente de todos los que operamos y operamos miomas y utilizamos en algún momento análogos de GNRH, de que esto nos dificulta los planos quirúrgicos y en general no se utiliza. Pero si quisiéramos darle una indicación específica a aquellos miomas submucosos de gran tamaño que necesitamos resecar en pacientes infértiles o con sangrado abundante, podría ser una indicación en algunos casos en las personas que lo usan. Y el acetato de lipristal, que también ha demostrado disminución de tamaño, no mejor que los análogos, en algunos trabajos un poco menor, en algunos trabajos similar, puede ser un medicamento utilizado prequirúrgico si nosotros necesitamos el manejo prequirúrgico. Parecería que no afecta a los planos como lo afecta los análogos de GNRH. Sin embargo, después de mostrarse como un medicamento muy promisorio para el manejo de los miomas, preocuparnos en la idea de que la patología benigna más frecuente que manejamos los ginecólogos de pronto ya no iba a ser quirúrgica, sale en 2018 una alerta de la Agencia Europea de Medicamentos respecto a unos casos de alteración hepática severa que requirieron trasplante en la mayoría de ellos. No son muchos casos, fueron 8 casos. Entonces lo someten a estudio, hacen una warning de manejo y después del análisis definitivo, esto es lo que recomienda la Agencia Europea y es contraindicarlo en pacientes con trastornos hepáticos subyacentes y utilizarlo únicamente en manejo preoperatorio, es decir, un ciclo de 3 meses como disminución de tamaño preoperatorio antes de operar la paciente. Y únicamente terapias extendidas, o sea, varios ciclos en pacientes que tuvieran una contraindicación quirúrgica. Eso venía manejándose, digamos, de esa manera como manejo preoperatorio, con las excepciones que les mencioné de muchos colegas usándolo para manejo previo a fertilización in vitro para miomas o manejos más prolongados para mejorar la miomatosis en pacientes que estaban infértiles, sin que esa sea una indicación lo suficientemente sustentada y solamente basada en hallazgos de casos de pacientes que usaron ESMIA y después tuvieron su embarazo. Entonces, era pues una indicación todavía no muy recomendada, pero a principios de este mes, la agencia, ya no la europea, sino la española, específicamente por un nuevo caso de afectación hepática severa, bloquea la comercialización del ESMIA mientras hace nuevamente el estudio. Entonces, como muchos medicamentos que tienen algunos efectos secundarios en su uso, pues tampoco es que esto sea muy frecuente, pero sí nos somete a tener cierta precaución en el uso. Por lo menos en Europa no se puede usar hoy. En nuestro medio, si nuestras entes que regulan los medicamentos no lo han prohibido, pues sí lo debemos tener en cuenta y si consideramos que lo debemos usar, hay que explicarle muy claramente a la paciente estos pequeños pero potenciales riesgos. Otras sustancias promisorias, los antagonistas de GNRH en cabeza del Elagorix, muy promisorios, pero todavía no tenemos bien sedimentado el campo. Probablemente por esta vía sea un poco más probable el manejo médico de los miomas. Entonces, estos son 3 diapositivas donde quiero mostrar el enfoque general que podríamos proponer para el manejo de los miomas y ahí vemos de ladito en el caso de la infertilidad. Cuando tenemos miomas tipo 0, el manejo es quirúrgico, ¿sí? En la estrategia que definamos, estrategia de una resectoscopia de un solo paso, un manejo en consultorio, en 1 o 2 pasos, como queramos la estrategia. Pero ya sea que el problema sea hemorragia o el problema sea infertilidad,
o previo a reproducción asistida, el manejo es quirúrgico. Y aquí entran miomas tipo 0, tipo 1, tipo 2, y comenzamos a pensar en los tipo 3. En algunos casos, los miomas tipo 1 y 2 se les puede dar manejo médico prequirúrgico, ya lo mencioné, pero en todos los casos el manejo es quirúrgico al final del tratamiento médico. Y en los miomas tipo 3, 4, 5 y 6, el manejo médico puede tener un efecto cuando los síntomas no son por miomas, pero cuando el síntoma no es infertilidad, perdóneme, pero cuando el problema es infertilidad y definimos que hay que tratarlos, el tratamiento es con cirugía. Ya mencioné que en qué casos definimos hacer cirugía, las técnicas que podemos tener como en nuestro armamentario, y ya el resto depende de nuestra experiencia y del análisis final que hagamos de esta paciente de manera específica. Esta es una comité de práctica de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, publicado en el 2017, donde hace un análisis en general de los miomas, más o menos nos lleva a reforzar esto que he venido diciéndoles. No hay pruebas suficientes para determinar que un tamaño, número, ubicación específica del mioma, excluyendo los miomas submucosos o los miomas intramurales que afectan el contorno de la cavidad endometrial. Entonces, fíjense que aquí ya mezcla a esos miomas tipo 3, esté asociado con una menor probabilidad de lograr un embarazo o un mayor riesgo de pérdida temprana del embarazo. Entonces, debemos ser claros en el sentido de que si no tenemos miomas submucosos, no tenemos miomas tipo 3, es poco probable que operar los miomas en esta paciente infértil o con una infertilidad inexplicada o que le vamos a hacer un tratamiento de reproducción asistida sea indicado, salvo análisis individual, que es a lo que quiero llegar al final. No hay pruebas suficientes de que la eliminación de los miomas subserosos mejore la fertilidad, reforzando eso que acabo de mencionar. Hay pruebas de que la miomectomía no afecta los resultados reproductivos, tasas de embarazo clínico, tasas de nacidos vivos en estos miomas subserosos. No hay pruebas suficientes de que la miomectomía laparoscópica o abierta reduzca las tasas de aborto espontáneo. Esto en los miomas que no son submucosos. Hay pruebas adecuadas de que la miomectomía histeroscópica para fibromas submucosos mejora las tasas de embarazo clínico. No hay suficientes para concluir que la histeroscópica reduce la probabilidad de pérdida temprana del embarazo en mujeres con infertilidad en fibroma submucoso. Y aunque estas pruebas no son suficientemente sustentadas, sí termina uno en la práctica clínica teniendo en mente en pacientes con abortos a repetición y sin encontrar otra causa, uno sí analiza y debe tomar una decisión junto con la paciente de pronto de no dejar ese mioma ante esa posibilidad no muy alta que pueda tener algo que ver. Los miomas tipo 3 ejercen un impacto negativo en tasas de implantación, embarazo clínico y nacimiento vivo en pacientes sometidos a FIR-IPSI, pero no aumentan la tasa de aborto espontáneo clínico. Este es un trabajo donde analiza la presencia de miomas en reproducción asistida, analiza 100 pacientes llevados a miomectomía, de esos 46 submucosos y 56 intramurales, los submucosos por histeroscopia, los intramurales por laparotomía. Estos pacientes son sometidos a miomectomía quirúrgica y tienen un ciclo de reproducción asistida, ya sea fertilización in vitro, ICSI o donación, similares a una población control sin miomas con respecto y analizan variables como la implantación, embarazo en curso y pérdida precoz del embarazo, independiente de tamaño y abordaje, y se analiza que en las pacientes en las cuales que tienen miomas de más de 4 centímetros intramurales tienen menos tasas de embarazo. Y eso es a lo que me refería en algún momento anterior, y es que hay alguna evidencia no tan fuerte como a uno le gustaría de que el tamaño en miomas tipo 4
por encima de 4 centímetros, hay que comenzar a tenerlo en cuenta. Entonces ya eso es un hallazgo importante para, en el contexto de una paciente específica, mirar si de pronto ella podría beneficiarse de resecar ese mioma sin que esto sea una recomendación sistemática en todas las pacientes con infertilidad. Este es un estudio que nos muestra las ratas de embarazo de acuerdo a las características de los miomas submucosos en cuanto a las que se les hace miomectomía, a las que no se les hace miomectomía, analizando el tamaño, analizando el número, analizando el tipo, analizando la localización, donde se encuentra que los miomas tipo 0 y tipo 1 son el factor, el determinarlos como tipo 0 y como tipo 1 es el factor más importante para definir que hay una mejoría estadísticamente significativa al hacer la miomectomía a esos pacientes, reforzando lo que he venido diciendo. Y unas conclusiones generales donde pretendo tratar de condensar las principales ideas. Los miomas submucosos contribuyen a la infertilidad y aunque su eliminación mejora las tasas de embarazo, las tasas de fecundidad sigue siendo menor que en el caso de las mujeres con útero normal. Y es que siempre debemos tener un concepto claro, y es que un útero con miomas es un útero enfermo. Y la cirugía no quita la enfermedad, la mejora, ¿sí? Y obviamente nos mejora la fertilidad, pero no a las tasas que uno quisiera de pacientes que no tienen miomas. Siempre, de todas maneras, sigue existiendo esa pequeña desventaja con relación a los pacientes que no tienen miomas. O sea, es mejor no tener miomas que tenerlos, pero con tratamiento sí mejora la fertilidad. Los miomas submucosos aumentan el riesgo de pérdida temprana recurrente. Los miomas submucosos deben ser tratados siempre en pacientes infértiles o previo a reproducción asistida. Los miomas tipo 3 probablemente tengan el mismo enfoque de los miomas tipo 0, tipo 1 y tipo 2. Para las mujeres que desean una futura fertilidad y que son infértiles, la vía alta de la miomectomía submucosa debe considerarse con 3 o más miomas o cuando se produciría un gran daño endometrial, como en los miomas 2-5. Y este análisis lo hago porque pues, la vía, digamos, lógica y más adecuada para los miomas submucosos es la vía histeroscópica. Pero hay casos en que la vía histeroscópica no debe realizarse y es cuando hay varios miomas submucosos porque el daño podría ser muy significativo de la cavidad endometrial o en esos miomas 2-5 que son híbridos y que es obvio que nos funciona mejor desde el punto de vista resultado en estructura uterina y en menor daño endometrial hacerlo por vía alta, llámese laparotomía o llámese laparoscopia. Los miomas tipo 4 requieren un enfoque individualizado y aquí sumaría esto, sobre todo cuando tengan más de 4 centímetros, y los miomas subserosos no tienen importancia significativa en fertilidad, pero sí adquieren importancia en un concepto con el cual quiero cerrar esta conferencia, que es la prevención reproductiva. No solamente la infertilidad es cuando la paciente nos consulta porque lleva un año buscando embarazo y no lo ha logrado, sino la infertilidad la vamos a comenzar a visualizar desde antes. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué debemos hacer para que esa paciente no vaya a tener problemas reproductivos por nuestra causa? Y básicamente eso está enfocado en la cirugía ginecológica. Nosotros siempre debemos hacer cirugía indicada en todos los casos, si es por miomas, quistes o cesáreas, que son los que más lesionan esta potencial reproducción, siempre estar bien indicada. Para estar bien indicada debemos tener una asociación entre evidencia y análisis semiológico de si lo que está presentando la paciente tiene que ver con lo que le encontramos en el examen o las imágenes. Y si vamos a operar, definitivamente por vía endoscópica preferiblemente, con técnica quirúrgica adecuada, con instrumental adecuado, con barreras adherenciales en los casos en los cuales se ha demostrado que podría ayudar a disminuir las adherencias y con la capacitación del cirujano y del equipo acorde con el procedimiento que vamos a hacer. Y en esto, asociado a la diapositiva anterior, y es que en esos grandes miomas subserosos que sabemos que no
no afectan directamente la fertilidad, hay un concepto y es que si nosotros mezclamos esos miomas subserosos grandes con la edad de la paciente y con los factores de riesgo que les mencioné al principio de la conferencia, podemos concluir que hay pacientes que desde el punto de vista de prevención reproductiva se van a beneficiar de hacerles manejo quirúrgico. Si tenemos una paciente de 30 años con un mioma de 8 o 9 centímetros, no es lo mismo que una paciente de 43 años con el mismo mioma. Sabemos que el potencial de crecimiento de esa paciente, que su fondo genético es diferente de la de 30 años y que esa paciente de 43 años, el crecimiento potencial y su afectación de fertilidad es totalmente diferente que la de 30 años. Con esto termino, espero que haya podido aportarles algunas cosas interesantes a ustedes el día de hoy. Muchas gracias, doctor Jimmy. Excelente presentación. Creo que es todo por hoy, esta sesión. Los esperamos mañana entonces para otro tema muy interesante. Muchísimas gracias por su atención.